serie, llegamos al mensaje número 6 de nuestra serie. Y el tema, yo estaba pensando esa semana, no fue intencional, pero bueno, Dios condujo de esa manera. Uno sabe que cuando nosotros nos proponemos hacer algo, empezamos bien, en la mitad del camino vamos así como perdiendo el impulso, ¿cierto? Y no es casualidad que nosotros estamos ahora a la mitad de la serie y el tema justamente es posible perseverar, es posible llegar hasta el final, porque muchas veces a la mitad del camino nosotros vamos perdiendo así como que la fuerza, el ánimo, la motivación. También estamos llegando a la mitad del año, estamos en junio y va llegando, termina mayo, empieza junio, julio, algo pasa en ese país, vienen las lluvias, viene el frío, viene un cansancio natural del impulso de los primeros meses y nuestra fuerza como que se decae. No sé si ustedes han sentido de esa manera, se nota en las actividades públicas, se nota en nuestra rutina familiar, se nota la idea de buscar algo más abrigado dentro de las casas, no es solamente por el frío, sino que también porque el impulso, la energía del verano se acabó. Y ahí tenemos el invierno como que para recuperar eso. Pero lo que quisiera comentar con ustedes es que nosotros estamos hoy día en el 6º mensaje de la serie Es posible o nada es imposible, y el tema hoy es posible perseverar. Perseverar es algo que a muchos de nosotros nos cuesta, pero no quisiera tratar aquí de ese tema de una manera genérica como perseverar en cualquier cosa, porque no es así lo que la palabra nos enseña. La palabra enseña dos cosas sobre la perseverancia. Debemos perseverar en ser obedientes al Señor y debemos dejar de ser perseverantes en el pecado. Pero nosotros normalmente perseveramos en el pecado y dejamos de ser perseverantes en hacer la voluntad del Señor. Es por eso que necesitamos tanto meditar sobre ese tema, porque muchas veces Dios nos anima, pero nos anima a permanecer firmes ante los desafíos, no cualquier desafío, sino que a los desafíos que Él pone delante de nosotros. Y ese es el resumen del mensaje hoy. No desistas. No desistas. Nosotros sabemos que hay etapas en nuestras vidas donde estamos haciendo algo que creemos que Dios nos dio, que es lo que tenemos que hacer, pero pensamos más de una vez sobre, ¿sabe qué? Chao, estoy chato, estoy cansado, estoy agotado, no veo futuro en eso. Pero el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios en ese texto que vamos a estudiar es exactamente eso: no desistas. No sé si ustedes se han metido en internet para buscar charlas motivacionales, sobre todo de esas TED Talks, que son charlas así bien interesantes. Y esas charlas motivacionales son interesantes exactamente porque nos hacen sentir bien. ¿Se han dado cuenta? Una persona viene con una idea más o menos nueva o un insight diferente y nosotros escuchamos, y lo que estas charlas nos provocan es una sensación de que, pucha, qué bien, o sea, me sentí motivado. No me sentí motivado, realmente motivado, emocionalmente solamente. Una motivación producto de que tú puedes. Una motivación así como hay algo positivo en ti, hay potencial. Si tú haces así, la vida se te va a abrir. Las puertas de empleo se te van a abrir así fácilmente. La gente te va a regalar plata. Si te haces así, vas a perder 10 kilos en una semana. Y te vas a ver bien. Tú eres poderoso, tú eres capaz. Si pones todo, lo lograrás. Y nosotros escuchamos eso y decimos, eso está bien. Esas charlas motivacionales, las típicas charlas motivacionales,
Son lo que son porque, en primer lugar, tienen el propósito de hacernos sentirnos bien o hacernos sentir bien. También tiene el propósito de ponernos a nosotros en el centro de nuestro mundo. Nosotros estamos ahí en el centro. Nosotros podemos, si nosotros hacemos, podemos transformar el mundo. Y fíjense cómo esas charlas motivacionales entran en la cabeza de la gente y hace con que la gente de verdad crea en eso. Las charlas motivacionales también sirven para empoderarnos, para mostrar que somos poderosos, que somos capaces. Pero hoy día vamos a hablar de una charla motivacional que es la charla motivacional de Dios y hace contraste con las charlas motivacionales contemporáneas. Porque estas charlas motivacionales contemporáneas, ellas solo sirven para hacernos sentir mejor con nosotros mismos. Y la gente sale con la falsa sensación de que está todo bien si yo hago esto y esto. Tenemos aquí en la Biblia una charla motivacional un poco diferente, pero bastante positiva, y que cuando sacamos del contexto nos sirve como la otra. Pero si ponemos en contexto vemos que ella es profundamente diferente. Josué, el capítulo 1, dice lo siguiente: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo tu pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Eufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra en el mar oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni para nada, no te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Ese texto es el único texto de nuestra serie que no tiene ningún milagro. Si nosotros consideramos la conquista de la tierra en ese libro de Josué como algo más bien natural, o el milagro del Señor quizás ahí en algunas conquistas, podemos pensar que eso apunta hacia un milagro futuro, pero el texto tal cual no tiene ningún milagro, al contrario de todos los demás textos de la serie. Pero esa fue la motivación de Dios a Josué, y Dios tenía que aparecer y presentarse a Josué, porque Josué estaba viviendo quizás el momento más difícil de su vida. Josué fue siervo, como dice el texto, siervo de Moisés, y él fue uno de los únicos dos que de toda una generación que salieron del Egipto, ya adultos. Ellos pasaron los 40 años en el desierto y todavía vivían, porque todo el resto de la generación se rebeló contra el Señor y no quiso entrar en la tierra años antes, y así Josué y Caleb fueron los únicos que fueron preservados por el Señor. Entonces Josué ya tenía sus años, al menos más de 80, fácilmente. Y él estaba ahí liderando el pueblo después de la muerte de Moisés. Y fíjense cómo es difícil sustituir a una persona como Moisés. Moisés no solamente había sido el líder escogido por Dios para liderar el pueblo durante la salida del Egipto, pero Moisés vio a Dios. Dios le hablaba. Dios entregó la ley misma en las manos de Moisés.
Hubo un momento donde Moisés pudo ver la gloria de Dios y su cara quedó como, no sé, como brillante. De tal manera que tuvo que cubrir, porque era una cuestión. Moisés estaba en otro nivel. En otro nivel. Él fue el que instituyó la mismísima ordenación de los sacerdotes. Él tenía una relación con el Señor tan por encima del resto, que cuando Josué es llamado por Dios para sustituir a Moisés, las palabras que la Biblia utiliza acá son interesantísimas, porque dice: Moisés, mi siervo. Y esa expresión, siervo del Señor, es una expresión muy importante en la Biblia, porque después se utiliza a pocos personajes en el Antiguo Testamento, pero sobre todo al siervo sufridor, que es Jesucristo. Entonces, Dios estaba hablando: este es mi siervo, o sea, como que está en ese nivel. Y se refiere en el versículo 1 y 2, se refiere a Josué como el ayudante de Moisés, como el auxiliar de Moisés. Ese es mi siervo y tú eres el auxiliar. Claramente, eso es lo que dice. En el libro de Josué, la expresión mi siervo aplicada a Josué solo viene al final, después de todo, ¿no? Entonces, esa es la situación de Josué. Pucha, ¿cómo voy a sustituir a alguien que hizo tan grandes conquistas? Él pegó la roca y salió agua. Debiera haber hablado la roca, así había entrado en la tierra. Pero él pegó a la roca y salió agua de la roca. Él habló y Dios protegió a su pueblo. Él estuvo ahí, el Señor con nosotros. Fantástico. Muy difícil para él sustituir a un hombre como Moisés. También en la exhortación está en que todavía le faltaba algo, quizás un pequeño detalle en la misión de Moisés, que Moisés no pudo cumplir, que era solamente conquistar la tierra. El texto habla aquí de heredar la tierra, pero fíjense en algo interesante. Esa tierra que Dios describe en ese texto, ella está ocupada por gente. Y gente que cree que esa tierra le pertenece. Pero Dios no dice que ellos iban a robarla. No solamente era una cuestión de conquista, sino era una idea de reclamar la tierra. Por eso Dios habla de heredar. ¿De quién era esa tierra? Era de Dios. Y Dios se le había dado a su pueblo. Esa tierra era de ellos. Ellos tenían que ir a reclamar lo que era suyo. Eso era la narrativa de Dios de lo que ellos tenían que hacer. Pero imagínense, Israel con toda una nueva generación, gente que nació y creció en el desierto. ¿Qué habilidades militares tenían ellos? ¿Qué experiencia militar tenían ellos? Comieron maná toda su vida. ¿Qué sabían ellos de conquistas? ¿Qué sabían ellos? Ellos ni siquiera conocían a esa tierra. El Señor dijo: ustedes van a enfrentar a muchas naciones, van a entrar y van a destruir y van a conquistar esa tierra. Y yo voy a estar con ustedes. Y ahí estaba Josué, en el momento más difícil quizás uno de los momentos más difíciles de todo el trayecto de la salida del Egipto hasta ahora. Él estaba ahí y él estaba solo. Porque su jefe, su mentor, su líder, el gran líder de Israel, había muerto. Entonces él estaba ahí en ese momento de una gran encrucijada, una gran duda y sobre todo miedo. Porque las naciones a las cuales ellos iban a enfrentar, Josué había conocido 40 años antes. Él sabía cómo las ciudades estaban organizadas. Él había visto el tamaño, la fuerza, el poderío de estas naciones. Y él sabía que pese al poder del Señor ser grande, la oposición que ellos iban a enfrentar no sería menor. Humanamente hablando, ellos estaban caminando hacia algo muy, pero muy riesgoso. La fe de Josué sería probada al extremo. Por eso el Señor estaba motivando a Josué. Pero por último, yo creo que quizás el gran problema aquí en esa historia es la nación de Israel era una nación difícil. Hay una palabra que nosotros utilizamos mucho para describir esa nación, pero que no podemos decir aquí ahora en el culto, pero era una nación difícil. Moisés
en la nube con Dios. Y la gente estaba construyendo un becerro de oro. El Señor le daba de comer, el Señor le daba protección, el Señor le estaba llevando a una nueva tierra. Y la gente reclamando. En la liturgia nosotros leímos un texto de Hebreos que hace referencia a esa costumbre, ese corazón pesado que tenía el pueblo de Israel. El día en que ellos se rebelaron contra el Señor, endurecieron sus corazones contra el Señor, y el Señor hizo juicio contra ellos. Por eso en Hebreos dicen: no endurezcan el corazón de ustedes, sino que crean en el Señor. Esa nación era una nación difícil. Seguramente Josué tenía miedo de no caber en el espacio dejado por Moisés y no tener la fuerza que Moisés tenía. Seguramente Josué tenía miedo de enfrentar estas naciones. Pero yo personalmente creo que lo que él más tenía miedo era si el pueblo de Israel le iba a soportar como líder. Porque era una nación difícil, un pueblo terco, un pueblo complicado, un pueblo bastante difícil de trabajar. Y entonces estaba ahí Josué en esa encrucijada, y el Señor va y motiva a Josué. El texto muestra Dios motivando a Josué con dos énfasis. La primera parte del texto, hasta el versículo 5, va a motivar a Josué a conquistar la tierra. Y dice: no tengas miedo, vayas, ustedes van a conquistar eso y eso. La lista y la descripción que Dios da de la tierra que tiene que conquistar es una descripción magnífica. Estamos hablando de una extensión territorial que Israel nunca llegó a tener. Lo más cercano que Israel llegó a tener en conquista de ese territorio fue durante el reinado de David Salomón. Y durante el reinado de David Salomón fue bastante amplio el territorio que ellos lograron abarcar, pero lamentablemente no llegó al 100% de la descripción que Dios da aquí. También nosotros vemos ahí un énfasis en que Dios dijo: ustedes van, o tú vas, y nadie te puede hacer frente. Mostrando que no es el hecho de que te regale la tierra que la gente va a abrir las puertas de sus naciones. Ellos van a tratar de confrontar, ellos van a tratar de pelear, pero ellos no van a poder resistir. Así que vas a tener que trabajar mucho, vas a tener que pelear mucho, pero ellos no van a lograr la resistencia contra ti. Solo con eso, solo con esa primera parte uno ya quedaría. Pero el Señor da una segunda parte. La segunda parte Él dice: sé fuerte, sé valiente, pero sé fuerte y valiente también para hacer cumplir todo lo que el texto o todo lo que la ley les enseña. Porque Dios sabía cómo el corazón del pueblo era un corazón vulnerable. Ellos estaban en el desierto y echaban de menos a Egipto, al menos una gran parte de ellos, sobre todo los que murieron. Pero ellos estaban ahí, esa nueva generación, y Dios sabía que las naciones que ellos iban a despojar, esas naciones tenían sus ídolos. Y seguramente ellos serían atraídos a estos ídolos. Por lo tanto, la función de Josué era una función didáctica, pedagógica, pastoral, espiritual. Por eso ellos tenían que poner en práctica toda la ley. Así que Josué entonces es motivado por Dios, pero es motivado así como que: vamos, ánimo, como que el Señor le exhorta, como el Señor le está retando, como que el Señor: ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Yo me imagino en mi cabeza como si fuera una escena de un general o un capitán hablando a un soldado para que uno se ponga firme. ¡Anda! Y el maestro gritando así con él: sí señor, sí señor. Yo me imagino eso. Pero eso es lo que parece. El Señor le está retando una y otra vez: sé fuerte, sé valiente, sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo, no desanimes. Obviamente que esa orientación es una orientación que fue dada a Josué. No significa que se aplique a cualquier circunstancia de su vida. No quiero decir simplemente y llanamente así como que no desistas, porque hay cosas, y eso es lo que nosotros debemos entender, hay cosas que nosotros debemos desistir, pero cuando nosotros pensamos en aquello que, como el caso de Josué, en aquello en lo que fuimos llamados por Dios a hacer, a vivir, nosotros debemos en esto, en la voluntad del Señor,
perseverar, porque es ahí donde nuestro corazón más desanima. Nuestro corazón pecaminoso desanima en obedecer a Dios para obedecer a nosotros mismos. Es por eso que las charlas motivacionales nos encantan, porque nos ayuda y nos motiva a obedecer a nosotros mismos en lugar de obedecer a Dios. A veces podemos poner de tal manera que parece que estamos obedeciendo a Dios, pero es en nuestro propio corazón. Debemos nosotros perseverar y no desanimar, según ese texto, por 3 razones. Y yo puse 3 razones que inician con P, para que ustedes se acuerden, ¿ya? La primera razón es porque el Señor tiene un plan. Y el plan del Señor nosotros llamamos en la teología de pacto. Fíjense lo que Dios dijo a Josué. Dios dijo a Josué que él tenía que ir a conquistar y reclamar esa tierra. ¿Qué significa conquistar y reclamar esa tierra? Eso tiene 2 significados. Un significado puntual, histórico, y un significado espiritual y pleno. El significado histórico era que Dios estaba desarrollando el plan de salvación del cual vendría el Redentor para redimir toda la nación elegida. Dentro de este plan, dentro de esa historia, de esa línea, el Señor había formado un pueblo. Y cuando el Señor dice que Él formó un pueblo, Él rescató a ese pueblo de Egipto y dio a ese pueblo una tierra. El Señor estaba dando a este pueblo la estabilidad necesaria para crecer como nación, para que como una nación establecida pudiera brillar en el mundo, mostrando al mundo al Dios creador de todas las cosas. Por lo tanto, la tierra tiene una función misional para la historia de Israel. El Señor quería mostrar que Él era el Señor de toda tierra y Él había hecho con su pueblo un pacto y Él había dado a su pueblo esa tierra para que ellos viviesen ahí y fueran de hecho luz para las naciones. Pero también ese territorio tiene un significado espiritual, porque si bien ellos fueron llamados a reconquistar o reclamar ese territorio, eso no es todo. Las cosas no se terminan cuando termina el libro de Josué. ¿Cuál es la idea acá? La idea es que de la misma manera como Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte, Él nos sacó y nos rescató de la muerte y del pecado. Y el Señor condujo a su pueblo a la tierra que Él tenía preparado para ellos. De la misma manera Él nos rescata del pecado y nos lleva a la tierra que tiene preparado para nosotros. Esa tierra, así como Hebreos nos explica, no es la tierra que está allá en Palestina. Es el descanso final, es el regreso glorioso de Jesucristo. Eso es lo que Él está hablando. En el caso aquí de Josué, lo que Dios está hablando es: tú eres parte de un plan, de un proyecto, y yo estoy a cargo. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es: Dios tiene un plan por sobre nuestros planes. Yo no sé cuál es el plan de ustedes, para sus matrimonios, para sus vidas, para su trabajo, para su futuro. Lo que yo les quiero decir es que Dios tiene un plan por sobre estos planes, que incluyen a ustedes, no necesariamente sus planes, pero a ustedes. Y este plan de Dios muestra que Él es quien está a cargo. Eso fue lo que Dios dijo a Josué: yo estoy a cargo acá, yo soy el rey, tú eres mi siervo. Moisés no era rey, Dios era el rey, Él era su siervo. Dios sigue siendo rey y nosotros sus siervos. Dios tiene un plan, Dios está a cargo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es entender que Dios, cuando nos llama a hacer algo, nos llama a hacer algo, a vivir algo dentro de sus propósitos. Pero lo que pasa es que cuando Dios nos da desafíos y propósitos, nosotros nos encontramos en una situación en la que pensamos: eso no va a pasar, no tengo cómo hacerlo, es que no siento, no me siento capaz, no creo que eso sea posible. Y el Señor fue intencionalmente
describiendo a Josué qué es lo que él tenía que hacer. Y mientras más hablaba Dios, más empeoraba la situación. Porque el Señor iba describiendo distancias bastante amplias de conquista. Y el Señor dijo, ustedes ahora tienen que cruzar el Jordán. El Jordán era un río bastante complicado para cruzar, porque el Jordán era un río que estaba enmarcado por, era como una gran quebrada, y estaba con rocas de ambos lados, bastante profundos. En muchos lugares la profundidad llegaba a más de 30 metros. Estamos hablando de un cruce de río, imaginen ustedes, con animales, con hijos, con toda una nación, 1 millón de personas, cruzando por circunstancias. Uno se imagina un río, ¿no? Como una cuestión plana, así como con toda la gente en la orilla y pasando. Imagínense ustedes, bajando el cerro. Y abajo, casi en el final del precipicio, está ese río, y ese río tiene una profundidad aún más grande. Tanto que, ¿dónde termina el río Jordán? En el Mar Muerto, que está a 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces no era un cruce normal, era un cruce igual de milagroso como el cruce del Mar Rojo. Entonces ustedes van a levantar y van a cruzar el río Jordán. Era una cosa realmente complicada, y van a conquistar ese y todo ese territorio. Y había miles de personas viviendo ahí. Ese era el plan de Dios para Josué. Pero este plan de Dios que Dios da a Josué estaba en el marco de un plan mucho más grande, de un plan mucho más perfecto. Nosotros somos llamados a servir a Dios, y dentro de lo que Dios nos da para servir como personas, como matrimonios, como trabajadores, como siervos en la iglesia y en la sociedad, hay un plan mayor. Nosotros estamos aquí plantando esta iglesia, pero hay un plan mayor que Dios sabe mejor, razón por la cual yo tengo que seguir con mis ojos en el plan de Dios y no el mío, y buscar enmarcar mi plan en el plan de Dios, o ajustarme a mí en este plan. Eso era lo que Dios estaba haciendo con Josué. Si te sientes de alguna manera con miedo del futuro, con temor a lo que puede pasar, ¿qué es lo que vas a hacer cuando termines tu carrera? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando el próximo año, cuando no renueve tu contrato? ¿Qué es lo que vas a hacer en la próxima semana cuando se inicien nuevos desafíos? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando lleguen los hijos? ¿Cuándo vas a hacer cuando pase esto y esto? ¿Qué es lo que vas a hacer? Quizás la preocupación de, pucha, no voy a tener plata para hacer esto, no voy a tener condición de hacer esto otro, todo lo que yo había planificado parece que no. Lo que el Señor dice es, calmaos, los planes los tengo yo. Quien está en el control aquí soy yo. Yo soy el Señor del pacto, yo soy el Señor del gobierno. Confía en mí. Eso es lo que Dios está hablando a Josué. Confía en mí. Yo tengo planes más grandes de lo que tú imaginas, y más grandes obviamente de lo que puedes cumplir. Pero yo tengo el plan, significa que yo pongo la plata y yo hago suceder. El segundo aspecto, o la segunda razón por la cual nosotros debemos no desistir, sino que perseverar, es porque Dios no solamente tenía un plan, pero Él dijo, yo voy a estar contigo. Y es así como Dios anima a Josué no a desistir de su llamado, que sería muy fácil. Uno puede decir, pucha, Señor, sabe que estoy viejo ya, estoy muy viejo, he vivido mucho, he batallado mucho, yo conozco a esa gente, no va a funcionar. A lo mejor puedes llamar a una persona más joven. Pensamos en batallas, y Josué tenía 80 para 90, por ahí. ¿Y cómo voy a liderar ese pueblo con esa edad? Una cosa era conducir el pueblo por el desierto, con todas las peleas y los problemas, éramos entre nosotros, pero ahora nosotros vamos como una nación militar a conquistar, es otra historia. No tengo la fuerza, no tengo la capacidad,
Y mire esa gente, ni armas tenían. Tanto no tenían armas que en la primera conquista del Señor tuvo que hacer su movida ahí, porque si no, no iba. La cuestión era así. No tenía entrenamiento, no tenía capacidad, no era un poderío militar. Con suerte se podía llamar una nación, tenía mínimas estructuras funcionales como nación. Pero el Señor dijo, no solamente yo quiero que hagas esto, pero yo voy a hacer con que eso suceda estando contigo, como he estado con Moisés, voy a estar contigo. Qué fantástico, qué fantástico. Yo creo que de todo lo que el Señor dice aquí, eso fue lo que más sonaba como música a los oídos de Josué. Como estuve con mi siervo Moisés, voy a estar contigo. La pregunta es, ¿cómo estuvo Dios con Moisés? Con Moisés Dios estuvo en todas las batallas, haciendo milagros, liderando el pueblo y guiando el pueblo hacia la tierra que él tenía. El Señor estuvo a cargo 100%. El Señor llenó a Moisés de ánimo para no desistir. Y Moisés tenía un perfil, dicen algunos estudiantes de la Biblia, que él tenía un perfil melancólico, más tendiente a la depresión en algunos casos. Pero el Señor estuvo con Moisés. Y de igual manera el Señor dice, yo voy a estar contigo. La belleza de la presencia de Dios nos ayuda a entender que no te preocupes con los resultados, porque yo se lo garantizo. En Brasil se bromea mucho con los paraguayos, porque en los 80, 90 era muy común viajar a Paraguay y comprar productos piratas o productos más baratos para vender en los negocios. Y uno llegaba y preguntaba, pero ¿eso tiene garantía? Y imaginen ustedes eso en portugués, ¿no? Y la persona respondía, pero si la garantía soy yo. Obviamente que uno compraba en Paraguay no iba a volver a cambiarlo si se echaba a perder, ¿no? Y es exactamente lo que Dios está haciendo acá. Entonces está diciendo, la garantía soy yo. La garantía soy yo. Quizás Josué le preguntaba, ok, el dibujo que usted hace de todas esas conquistas se ve hermoso, pero eso no es factible. Y Dios le dice, la factibilidad soy yo. Yo voy. Dios no solamente envía a Josué, sino que Dios va con Josué. Pero fíjense, Dios solo va hacia donde van sus planes. No significa que Dios va contigo en todas sus movidas. Yo voy contigo, pero yo voy en mi camino, más bien tú vas conmigo. Eso es así. Podemos descansar en el Señor y confiar, pese al temor natural. Y ojo, el temor que tenía Josué era un temor natural, de un ser humano. El problema no es tener temor simplemente. El problema es dejar que el temor se apodere de su vida y que te impida hacer lo que tienes que hacer. El Señor estaba llamando a Josué a creer en Él. Crea no solamente en el plan y en el proyecto, en el pacto que tengo yo contigo, pero crea también que yo voy a estar contigo. Confía en eso. ¿Qué arma más necesita? ¿Qué arma más? Necesitas un ejército, pero si tengo yo. Necesitan armas poderosas, pero si aquí estoy. Ese es el punto. Quizás estamos luchando en nuestro corazón, Señor, yo necesito esto y esto, no puedo hacerlo si no tengo esto, si no tengo ese otro. Mi vida no será plena, completa, realizada si no tengo eso y eso. Y el Señor dice, pero si yo estoy aquí, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Cuando nosotros pensamos en eso, podemos perseverar porque sabemos que no estamos solos. Dios paga el precio del camino de la conquista que Él quiere para sí mismo, para su historia, para su nación, para su pueblo, para su iglesia. Él paga el precio. A veces nosotros nos ponemos a lamentar y decir, pucha, lo tanto que me he sacrificado por el Señor. Me he sacado el monte.
un domingo como ese, puedes estar durmiendo. Todavía son las 12. Despertar tranquilo, hacerme el pan amasado, así como calentito, nada que hacer. Pero no, yo aperré, con lluvia, salí temprano, me metí al agua. Ayer también fui a la conferencia, anteayer yo fui a otra actividad, el jueves, el viernes. No, nosotros trabajamos, pucha que trabajo para el Señor, pucha que soy esforzado. Y nos olvidamos de que no es así. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros para el reino? Nada. El precio siempre lo ha pagado Él. ¿Sabe cómo Dios muestra que su presencia es la garantía de la victoria? Porque Él se hizo presente en Cristo. Cristo, el Emmanuel, Cristo, el Dios con nosotros, estuvo y está con nosotros. Él vino y Él pagó el precio para mostrar a nosotros que ¿quién paga el precio? Es Él. Nosotros somos beneficiarios en este pacto. Quien paga el precio es Él. Nuestra parte no es nada. La presencia de Dios era la garantía para Josué y es la garantía para nosotros. ¿De qué manera Dios está presente hoy? Dios está presente hoy cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y transforma nuestros corazones. Dios está presente hoy cuando yo, arrepentido, reconozco mis pecados. Le digo, Señor, eso es lo que yo soy. Reniego mis planes para obedecer a tus planes. En ese momento el Señor trabaja en nuestros corazones, haciéndose presente. Fíjense también que este texto tiene un paralelo con el envío de Jesús a los discípulos cuando dijo, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora vayan y hagan discípulos. Y yo estaba pensando en eso justamente. Aquí Josué tenía que conquistar la tierra. Pucha, qué difícil. El Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos. Eso es más fácil. Más fácil. Es mucho más difícil hacer discípulos de todas las naciones y conquistar aquel territorio. Porque no se trata solamente de batallas humanas. ¿Cómo entro en la mente de la gente? ¿Cómo hago a esa gente creer en Jesús? Esto sí que es imposible. El llamado nuestro como iglesia contemporánea es mucho más difícil que el llamado de Josué, humanamente hablando. Pero la presencia de Jesús, así como allá, así como acá, es garantizada. Yo estaré con ustedes todos los días. Exactamente, como un buen jefe, va a garantizar que eso se cumpla. Porque así que funciona, ¿no? El jefe tiene que estar encima para que las cosas funcionen. Si no, no funciona. ¿Ha pasado eso en algún lugar aquí? No, nunca, ¿no? Pero en algunos lugares en el mundo sí pasa. En Brasil, por ejemplo, si no está ahí dando encima, la cosa no funciona, no avanza. El Señor no solamente trabaja en ese sentido, sino que Él es la fuerza para seguir. Pero por fin, la palabra de Dios es lo que nos permite tener claridad, tranquilidad, perspectiva en los momentos donde estamos a punto de saltar por la borda de la cosa, donde estamos a punto de decir, ¿sabe qué? Chao, ¿sabe qué? Me voy. ¿Y por qué eso es importante? El Señor dedica buena parte de ese texto para hablar a Josué y decir, no tengas miedo de hacer cumplir la palabra de Dios. Y fíjate qué interesante. Él tenía que tener valor, él tenía que tener fuerza, no para enfrentar solamente a los enemigos, sino que también para obedecer la palabra. No solamente obedecer él, lo que él estaba hablando es hacer con que esta palabra sea obedecida por el pueblo. ¿Por qué tenía que tener valor? Porque la gente sí iba a poner un montón de problemas. La gente iba a decir cosas, iba a hacer cosas, y la gente iba a dejar con que la palabra fuese dejada en segundo lugar. Habían leyes específicas para muchos aspectos de la vida. Y el Señor había dado esta ley para que al cumplir esta ley, ellos pudiesen cumplir con su propósito, que es el propósito de ser luz en el mundo. Pero ellos no veían así. Por eso el Señor está hablando a Josué. Y hablando de tal manera para que él entienda que obedecer la ley es algo que cuesta valor. Así para él, así también para nosotros. Obedecer la palabra de Dios no es una cuestión de fe. Obedecer la palabra de Dios, además de fe, es una cuestión de valor.
Porque habrán decisiones que tomar. Y habrán decisiones que van a tener que tomar ustedes basados únicamente en la palabra de Dios. Porque humanamente ya tenemos la decisión. Si la cosa está muy difícil, estamos peleando demasiado, divorciamos, porque ¿para qué seguir peleando? Esa es la reacción humana. Pero cuando vamos a la palabra dice, bueno, no es bien así. ¿Qué hago yo? ¿Quedo con la humana o quedo con la divina? Tengo que tener valor entonces para hacer cumplir la palabra que Dios me da. Tengo que hacer cumplir la palabra de Dios en mi vida cuando muchas veces eso me va a hacer o me va a poner en circunstancias difíciles, en momentos complicados, me va a poner contra la opinión de las personas. En una sociedad secular la gente va a decir, eres un fanático. Quizás al cumplir la palabra de Dios tendría yo que dejar de perseguir ciertas carreras o de permanecer en ciertos trabajos. Y la gente va a decir, pero eres un loco, no puedes hacer eso, estás perdiendo plata. Es ahí donde tengo que tener valor de seguir la palabra de Dios o de seguir la palabra del corazón o la palabra de los hombres. Pero fíjense que el Señor dice, si ustedes cumplen la palabra, ustedes van a ser exitosos. La palabra es la guía de ustedes. Nosotros podemos y seguramente seremos tentados a dar vuelta a la cuestión, a decir, no es bien así, es más o menos así. Bueno, el Señor perdona al final. Pero no. Nosotros somos llamados a tener el valor de cumplir con aquello que decimos creer. Decimos al mundo que somos cristianos, que creemos en la palabra, que creemos en Dios, pero al momento de la presión, al momento de la tensión, al momento de la decisión, nosotros pensamos, a lo mejor no es bien así. ¿Qué clase de creyentes cobardes que somos? Y no podemos tener familias sanas, ministerios sanos, carreras sanas, vidas sanas, si somos cobardes en obedecer a Dios. Porque hay cosas que Dios dice que tenemos que hacer, que son raras, que son difíciles. Pero es exactamente eso que Él espera. Fe en su palabra, aun cuando yo no pueda ver el sentido de lo que Él me pide. Aunque sea difícil de cumplir. Eso es lo que el Señor está hablando. Nosotros debemos entender que la presencia de Dios se consolida con la guía de la palabra. Así que somos llamados a no desistir por esas tres razones. Porque tenemos el plan y el pacto perfecto de Dios. Él está en el control. Y yo puedo descansar de que yo no hago planes, Él está haciendo planes mejores que el mío. Yo puedo seguir confiando en el Señor porque su presencia está conmigo. Él está con nosotros y Él está pagando el precio de todos. Pero por fin yo puedo seguir confiado en el Señor y no desistir, porque yo tengo en la palabra la orientación que yo necesito. No necesariamente será la orientación que yo quiero, pero gracias a Dios por eso. Es lo que yo necesito. Tenemos nosotros todo lo que necesitamos para vivir como Dios quiere que vivamos. Pero debemos tener valor. Valor para creer en el plan de Dios y no en el nuestro. Valor para confiar en la presencia de Dios y no en nuestras armas. Valor para obedecer a la palabra de Dios y no en nuestro corazón. No desistir es sí desistir de todo lo que Dios no quiere para nosotros. Así que como aplicación para hoy, les pido que desistan. Desistan de la porfía. Desistan de sus planes humanos. Desistan de todas las cosas que ustedes están haciendo sin Dios, paralelo a Dios. Aunque tenga cara de piedad, aunque parezca justo. Pero desistan de todo lo que viene de su corazón carnal. Pero no desistan. No desistan de lo que Dios quiere hacer en la vida de ustedes. Dios quiere que ustedes tengan familias santas. Dios quiere que ustedes tengan vidas santas. Dios quiere que ustedes sean luz en el mundo. Dios quiere que personas sean bendecidas a través de la vida y del ministerio de ustedes. Dios quiere usar a ustedes en la iglesia y en la sociedad. Dios quiere usar a ustedes en la familia de ustedes, para que desde la casa de ustedes
vidas sean transformadas. No desistan de estos planes. No desistan de lo que Dios puso como llamado para la vida de ustedes. Confíen en eso. Confíen en Él. Aunque puedan decir, eso parece que no está funcionando, no está resultando. Confíen, porque el plan de Dios es mucho más amplio. El plan de Dios es mucho más amplio. No desistan del ministerio y del llamado del Señor. Cierra tus ojos, quisiera orar con ustedes.